damos la bienvenida a una nueva edición de Conectados Online, donde conocemos a nuestras y nuestros parlamentarios en esta nueva legislatura del 2022 al 2026. Le damos la bienvenida a la diputada Erika Ñanco Vázquez de Revolución Democrática, que representa el distrito 23 de la región de la Araucanía. Son 16 comunas, entre ellas Nueva Imperial, de donde ella es originaria, también Gorbea y Cunco. Además, integra las comisiones de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Karin. Me gustaría presentarla un poquito más, hablar de que usted es mapuche, feminista, ha participado en diversas organizaciones, tiene estudios de agronomía, también fue candidata constituyente, así que ya tiene vasta experiencia en la política y en cargos también de representación. Y esta semana fue reconocida como líder de la región por allá por la prensa local. ¿Cómo se toma este reconocimiento, diputada? Y su participación que ha tenido desde el movimiento pingüino, del movimiento feminista y también de las demandas de los pueblos originarios. Bueno, primero que todo, como la premiación, el reconocimiento que se hizo, igual me pilló un poquito de sorpresa porque en verdad como que uno, uno nunca espera que vaya a ser reconocido como en esos ámbitos, pero igual agradecimiento por sobre todas las cosas, porque de una u otra forma se reconoce un poco lo que es el trabajo que nosotros hemos ido llevando en la región, en las comunas, en el distrito, que es algo que no sale de un día para otro como para una elección, ni mucho menos, sino es algo que nosotros venimos trabajando hace muchos años ya, y que se refleja al final con haber ganado, que la gente decida de alguna u otra forma, con su voto, haber escogido que sea yo una de las tantas representantes de la región. Eso es como algo que al menos en lo personal me llena de orgullo y también me hace muy feliz de que se reconozca un poco el trabajo que nosotros llevamos, que no es para esto solamente. Claro. Diputada, me gustaría preguntarle acerca de las medidas que ha anunciado el gobierno respecto a las demandas del pueblo mapuche, demandas que son históricas, que llevan más de 200 años aproximadamente. Hay varios anuncios ahí, la restitución de tierras, el tema de un ministerio de asuntos indígenas. Si nos puede comentar cómo se toma todos estos avances que se están prometiendo en esta administración. Son avances positivos, claramente, que van a ayudar para poder mejorar el desarrollo de la región, el desarrollo de las comunidades que han estado desplazadas de estos espacios durante tanto tiempo, comunidades que vienen esperando, por ejemplo, por una aplicabilidad de generar su personalidad jurídica, una aplicabilidad que puede estar durando hasta 20 años inclusive, o proyectos de agua potable rural que también llevan 20 años esperando y la gente está ahí, 20 años esperando tener agua potable. Yo creo que ese tipo de necesidades son cuestiones básicas que se tienen que resolver y que hoy día el gobierno se está haciendo cargo a través de este plan del buen vivir que se va a impulsar en la Araucanía y que también es un avance significativo el hecho de anunciar públicamente que se va a trabajar para la generación de un ministerio de pueblos originarios o de las primeras naciones o de asuntos indígenas. Bueno, ahí tendrán que ver cuál va a ser el nombre que se le va a dar, pero en sí va a ser un cambio positivo, porque así también fue como hace años atrás se levantaron otros ministerios como el Ministerio de la Mujer, que en su tiempo estuvo totalmente invisibilizado, pero que hoy día se le está dando la relevancia correspondiente para abordar las temáticas que respectan a cuanto violencia de género se refieren. O sea, misma situación va a pasar hoy día, pero con un ministerio que se va a hacer cargo realmente de las demandas que llevan los pueblos originarios, de las necesidades que existen en las diversas comunidades indígenas en Chile y de esta deuda histórica que ha habido un poquito por parte de un Estado que no se ha hecho mucho cargo de estas demandas. Creo que eso va a ayudar un poco a descomprimir esta realidad, a descomprimirla, porque hoy día CONADI, si bien es una institución que funciona, para muchos no funciona. Entonces es como esta disyuntiva de chuta, necesitamos un organismo que realmente se haga cargo y que pueda tener esta vinculación directamente con el presidente de la República y que no dependa de la voluntad política del presidente de turno. Claro, y se ha anunciado el doble de presupuesto para la CONADI justamente para la compra de tierras para comunidades que vienen esperando hace mucho tiempo.
Exactamente, yo creo que esa es una de las medidas que en lo personal destaco mucho, porque principalmente parte de estas demandas históricas tienen que ver con la restitución de los territorios y con el cómo comunidades llevan esperando devolución de estos territorios, que se hace a través de estos mecanismos de compra de tierras hacia otros particulares y que el Estado es quien se hace cargo de esta compra. Entonces, creo que el hecho de aumentar un presupuesto para específicamente esta demanda es algo que habla realmente de la voluntad política del gobierno y de la necesidad de diálogo que tanto se ha hablado y que hoy día se puede ejecutar a través de estas medidas. Diputada, esto va de la mano igual con lo que está en el borrador de la Constitución de establecer un Estado plurinacional que reconozca los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. ¿Cómo ve usted este avance en el texto de la Constitución? Igualmente hay otras medidas que no se aprobaron, que eran las que presentaba la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, que fueron rechazadas en su totalidad. Si nos puede comentar su opinión a ese respecto. Bueno, yo, como bien mencionaba en un principio, me embarqué en este proceso antes de ser candidata a diputada o antes de ser diputada, me embarqué en el proceso de ser candidata a constituyente porque creía en este proceso democrático que se estaba levantando desde la ciudadanía. En ese contexto, parte de nuestros planteamientos, no solamente como candidata, sino desde antes, desde la vinculación con el territorio, con el medio, con las comunidades, entendíamos que la demanda de tierras, de territorio, de autonomía, son demandas que son históricas y que mientras eso no se resuelva, este conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche va a perdurar en el tiempo. Por ende, es un avance significativo nuevamente el hecho, primero, el hecho de que este gobierno se esté haciendo cargo en estos 4 años de la deuda histórica que ha habido con los pueblos originarios, pero mucho más importante es que en la nueva constitución esto quede registrado como parte de las garantías institucionales que deben quedar para que el gobierno, o sea, para que el Estado de Chile se haga cargo de esta deuda histórica y eso ya va a trascender lo que es los gobiernos de turno. Yo creo que eso es lo más importante, lo más relevante, lo que en lo personal me llena de felicidad, de gratitud también, porque ¿por qué gratitud? Porque esto fue gracias a un proceso democrático que se da, que nace desde la ciudadanía y que hoy día se refleja en un órgano constituyente escrito de manera paritaria, primera vez en el mundo, en la historia del mundo, que una constitución se escribe de manera democrática paritaria, donde la presencia de las mujeres fue una obligación y donde la presencia de las primeras naciones también fue una obligación. Entonces, esto habla de lo bien que se está trabajando este proceso, que en lo personal creo que debe también homologarse en los siguientes procesos de toma de decisiones y en los siguientes procesos de elección popular. O sea, yo creo que el fenómeno de la constituyente, que si bien fue una excepción, creo que ahora debe convertirse en una realidad y que para siempre se garanticen los derechos de las mujeres, de las primeras naciones, en el Estado chileno, que tengamos cabida, que podamos tener voz y voto también, y que podamos decidir durante el tiempo que nos corresponde, porque somos parte de esta sociedad. Durante años atrás no éramos consideradas parte de esta sociedad. Recién en el año 1970 en Chile se aprueba el derecho al voto de las mujeres. Entonces, así es como hemos ido avanzando, cuestiones históricas que han pasado en la antigüedad, que hoy día nosotras nos permiten ser parte de estos espacios y que nos permiten participar democráticamente con voz y voto en la toma de decisiones. Creo que eso es algo que se destaca. Yo, al menos en lo personal, tengo mucha esperanza en el proceso constituyente. Creo que hay una emoción también que nos alberga como en la interna, porque es cambiar esta realidad que ha sido tan injusta para quienes venimos del campo, de las poblaciones, para quienes venimos de estos sectores marginales, digamos, que jamás habíamos tenido siquiera la oportunidad o que jamás habíamos pensado ser parte de este espacio de toma de decisiones que es el Congreso hoy día.
creo que eso es lo que hay que avanzar, que el día de mañana el Congreso no se transforme en este espacio, ni el Congreso, ni las alcaldías, ni las concejalías, ni ningún espacio de toma de decisiones en realidad. Yo creo que la política en sí debe volverse debe encarnarse en la ciudadanía, debemos entender que si nosotros no somos actores políticos, siempre van a haber otros que decidan por nosotros y que desde esa perspectiva nosotros también debemos hacernos cargo de entender que podemos llegar a estos espacios y que no necesariamente tenemos que pertenecer a una alta alcurnia o ser parte de una élite para llegar a tomar nuestros espacios de decisiones. Creo que eso es lo bonito que se está dando de todo este proceso y que va de la mano con el proceso constituyente, que creo que también se han dado situaciones históricas de manera paralela y que en conjunto con el proceso constituyente luego nos va a tocar a nosotros hacernos cargos acá en el Parlamento de cómo le vamos a dar la bajada a esta nueva constitución, generando leyes que vayan en son del órgano que se está redactando. Claro, va a ser un arduo trabajo que va a tener el Congreso en lo que pase luego de si es que se aprueba esta constitución, este nuevo texto. Diputada, ¿cómo acoge el llamado del gobierno a parlamentar, a establecer diálogos interculturales con las comunidades? Le pregunto esto porque hay comunidades que son más radicalizadas, por ejemplo, la CAM llamó en el último tiempo a una resistencia armada en respuesta a esta presencia de las Fuerzas Armadas en la región, a este estado de excepción, de emergencia constitucional. Sí, ¿Ellos bueno, estarán dispuestos a parlamentar? A en un eso va la principio pregunta. sí, yo creo que sí hay, solo que no se ha encontrado la fórmula y en realidad tampoco nunca nos enseñan cuál es la fórmula perfecta. Yo creo que si supiéramos cuál es, imagino e intuyo que si supiéramos cuál es la forma correcta de avanzar en esto, ya lo habríamos ejecutado y no tendríamos el problema hoy día. Pero sin embargo, no es esa la realidad. La realidad es que vamos a seguir en estas con coyunturas difíciles de abordar, pero creo que siempre el camino al diálogo es el principal objetivo que debemos lograr conseguir, que estos parlamentos que se quieren levantar son también una materia de avance en estos procesos de diálogo, de que si hay comunidades o personas o organizaciones que no quieren sumarse, bueno, ellos tienen su visión, también un poco entender que existe una diversidad de pensamientos dentro del mundo mapuche, entonces eso igual es entender la lógica que no es una lógica horizontal, ni mucho menos donde va a haber una persona que hable por todos. Entonces creo que en ese sentido el proyecto de diálogo, la necesidad de diálogo es tal que van a ser muchas más las comunidades que se van a sumar a estos proyectos y que se van a sumar a estos parlamentos, porque de verdad cuando uno recorre el territorio y cuando uno ve la necesidad de las personas en cuanto a derechos sociales básicos que hoy día no están garantizados, uno entiende realmente cuál es el nivel de desesperanza o no desesperanza, sino de la necesidad de las personas de ser escuchadas, de decir, chuta, aquí me están poniendo esta cuestión, yo no estoy de acuerdo con eso, necesito que me escuchen y necesito hacer valer mi voz y decir, yo no estoy de acuerdo y háganme caso, o sea, más allá de las políticas que se van a implementar o de lo que puede decir la CAM o de lo que puede decir este otro, la realidad de la región, la realidad de la zona sur es que hay un empobrecimiento tal que llega la gente a tener dificultades, por ejemplo, para el traslado mismo desde sus comunidades hasta los pueblos y llegar así a acceder a a su salud, por ejemplo. O sea, nosotros recorriendo el territorio vemos como abuelitos, personas adultas mayores, tienen que recorrer kilómetros completos en una micro rural que pasa una o dos veces a la semana en un camino de ripio donde se demoran 2 o 3 horas en llegar al pueblo para recién poder tener un espacio a verse en el consultorio o en el hospital. Entonces, esa es la realidad que nosotros queremos cambiar. Esos son los mecanismos que debemos enfocarnos en solventar ese tipo de demandas, ese tipo de necesidades que hoy día existen que son vitales. O sea, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al agua, que es un
un bien natural vital, o sea, si nosotros no tenemos agua no vivimos y así de simple es. Y así sucesivamente en otros temas, los caminos rurales, la devolución de territorio de tierra, porque hoy día tampoco existe esta figura de tener tierra, o sea, en las mismas familias de uno ve uno como tampoco está esta cuestión solventada, pero bueno, ahora podemos ver que existe al menos yo al menos lo veo así, veo que existe una voluntad política de parte del gobierno de turno de poder solventar estas necesidades básicas y de poder echarle para adelante con todo esto que significan avances necesarios para la región y avances necesarios para nosotros como pueblo. Diputada, estamos muy pasados en el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle cuál es su opinión respecto a este estado de excepción y la violencia que se vive en la Araucanía, que tiene varias víctimas, numerosos atentados. ¿Cuál es la opinión que usted tiene respecto a que estén las Fuerzas Armadas resguardando los caminos en este proceso que se determinó esta semana? Bueno, nosotros siempre hemos sido críticos a la instalación de la fuerza, porque existe como un rememorar la violencia. O sea, en la Araucanía siempre la violencia se ha combatido con violencia y esto parte, como bien mencionabas al principio, desde hace 200 años o más, o sea, desde que se instala el Estado chileno por la fuerza a través de la militarización, asesinando a los mapuches que vivían ahí, quemando rucas, matando gente, que fue parte de la historia que hoy día lamentablemente no es una historia que sea realmente contada en las escuelas, en los colegios. Esa es parte de la historia que muchos quieren acallar, que quieren poner en secreto. Entonces, volver a poner a los militares para ciertas tareas es complejo para nosotros y es muy difícil poder decir sí, estoy de acuerdo. No, yo en lo personal no estoy de acuerdo con esas medidas, pero sí creo que hoy día se están implantando otras medidas que son las medidas de desarrollo social. Creo que esas son las importantes de destacar. Ahora, si bien es necesario abordar un problema de seguridad, que es un problema que se ha levantado a nivel nacional en Chile, no es solamente en la Araucanía, yo creo que para esa labor no están los militares especializados para ejercer esas tareas, sino para eso existe una policía, que es la policía que conocemos los carabineros, que ellos debieran estar a cargo de resolver estos problemas de seguridad y de orden público, que debiese también ser de manera equitativa en todo el país, que debiese haber una mejora en estos espacios, que debemos también hablar de una refundación de las policías o de las Fuerzas Armadas para poder entender que sí va a haber una necesidad de cambio en cuanto a materia de derechos humanos, que es súper importante y relevante considerando la grave violación a los derechos humanos que ha habido en Chile, no solamente desde el levantamiento popular del 2019, sino también desde antes, inclusive con el pueblo mapuche, el asesinato de Catrillanca, el asesinato de Catrileo, qué sé yo, otros mapuches que han sido asesinados por la fuerza policial, pero que sin embargo esto debe quedar como hechos que no deben volver a ocurrir. Ojalá recordar esa historia para que nunca más caigamos en ese tipo de respuestas ante una situación política que existe en la región y en el sur de Chile. Y creo que es necesario avanzar en este tipo de materias, encontrar el plan para poder generar la necesidad de que la gente, de resolver las necesidades de las personas en cuanto a seguridad y orden público se refiere. Creo que hoy día entiendo un poco la visión del gobierno de que no sea una medida como que se quiera instalar de manera total, sino es una medida esporádica para resolver ciertos temas que se dan también con el desabastecimiento del sur a través de un paro generalizado de camioneros que se dio y que impidió el abastecimiento de la ciudadanía en el sur de Chile y donde además de la inflación, este tipo de problemas produjeron que el kilo de pan en sectores de la provincia de Arauco, por ejemplo, llegue a valer 5.000 pesos. Eso para una persona, un ciudadano común y corriente, es inaceptable. Es parte también de los temas que nosotros queremos abordar y que creemos que es necesario resolver en el corto plazo, ojalá.
que siempre para nosotros la vía a la solución va a ser el diálogo. Eso mismo lo ha manifestado inclusive el jefe de zona de los militares, de decir que esto no es un conflicto que se deba resolver a través de la violencia, sino a través del diálogo. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir apuntando, al menos desde nuestra trinchera que estamos aquí en el Parlamento, en conjunto con las comunidades que hoy día también están resolviendo sus problemas y necesidades directas en el territorio. Bueno, le quiero dar las gracias, diputada, por este tiempo. También llamar a quienes nos siguen a que revisen a los historiadores mapuche, que hay varios, y bueno, se queden no con la historia oficial, sino también conozcan la historia de lo que ha pasado con el pueblo mapuche, también con los pueblos australes. Hay varios textos ahí que pueden revisar. Muchas gracias por este tiempo. Le deseamos lo mejor en todo lo que se viene. Gracias a nuestros seguidores y nos encontramos en un próximo programa.